Hola, Dios los bendiga. Mi nombre es José Elmer Pacheco y el tema del día de hoy es si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La cultura del mundo nos enseña a ser tolerantes con los pecados de nuestros vecinos, siempre y cuando no nos perjudiquen o nos causen daño. Pero tenemos que comprender que esa cultura de tolerancia hacia el pecado ajeno no puede existir entre los miembros de la iglesia si realmente nos amamos unos a otros. Un padre amoroso reprende a sus hijos y hasta los disciplina cuando los sorprende cometiendo una falta. Y Dios hace lo mismo. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay quienes dicen que Dios no castiga a sus hijos, pero en 1 Corintios capítulo 11, versículo 32 dice lo contrario. Dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La razón, por la que un padre amoroso reprende a sus hijos cuando se portan mal, es porque no quiere que se pierdan. Y es exactamente la misma razón por la que Dios llega a castigar a sus hijos. Vamos a ver cómo la reprensión entre hermanos es efectiva. Tal vez en tu familia los únicos que tienen el derecho y la autoridad de reprender sean tus padres. Pero en la iglesia Dios nos da esa responsabilidad a cada uno como hermanos en Cristo. Esto lo podemos ver en las siguientes citas. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice: que prediques la palabra, que incesa a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En Tito capítulo 2 versículo 15 dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Entonces, no te sientas mal cuando tengas que reprender a un hermano, ya que al fin de cuentas lo estás haciendo por amor. Ahora, el propósito es la restauración. La razón por la que uno reprende a un miembro de la iglesia es para que se arrepienta y restaure su relación con Cristo. En Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este versículo, el énfasis está en que lo debes corregir aplicando la regla de oro, es decir, corrígelo de la misma manera que tú quisieras ser corregido. Estás salvando un alma, es el énfasis que queremos hacer ahorita. Es muy importante que nos llamemos la atención unos a otros, ya que si no lo hacemos, el hermano que anda cometiendo el pecado puede perder su salvación. Y esa realidad la podemos ver en las siguientes citas. Si vamos a Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. También en Judas capítulo 1, versículo 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora, lamentablemente, existen hermanos que en vez de arrepentirse cuando son redarguidos, manipulan la reprensión para hacerse las víctimas. Juzgan al exhortador de no tener compasión y misericordia y se hacen los ofendidos. Pero todo eso lo hacen porque no quieren admitir su pecado ni quieren cambiar. El apóstol Pablo le dijo a este tipo de personas en Gálatas capítulo 4 versículo 16 lo siguiente: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Qué se debe hacer con este tipo de hermanos que no quieren entender y no quieren dejar de pecar? La respuesta está en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20, que dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Ahora, ¿se puede reprender a un líder? Por supuesto que sí. En una ocasión Pablo reprendió a Pedro. Lo hizo cara a cara. En Gálatas 2:11 podemos ver eso. Y delante de todos. Eso lo podemos ver en Gálatas 2:14. Lo que sí quiero aclarar
es que no lo hizo delante de todos porque estuviera persistiendo en pecar, sino porque su conducta era contraria al Evangelio y otros hermanos ya estaban copiando su mal ejemplo. Eso lo vemos en Gálatas 2:13. Entonces, cuando un líder peca de manera pública, está bien reprenderlo inmediatamente para que los que están viendo su mal ejemplo no lo vayan a copiar. Lamentablemente existen ministros que no se atreven a confrontar a otros ministros porque ellos mismos tienen cola que le pisen, como dicen unos. Ya, tú nunca llegues a ser uno de ellos. Ahora, cuando se trata de un anciano, obispo, pastor, la regla bíblica es la siguiente. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19 dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Esta regla existe para proteger a los que verdaderamente llenaron los requisitos para tener este privilegio. En 1 Timoteo 3, 1 al 7 están lo que son los requisitos de los que quieren ser obispo, pastor, anciano. Y es para protegerlos a ellos la regla de 1 Timoteo 5, 19, ya que lamentablemente hay miembros que no les gusta sujetarse a ellos. En Hebreos 13, 17 dice que nos sujetemos a ellos. Y entonces, como no quieren sujetarse a ellos, a los ancianos, los difaman con el propósito de que se les quite ese privilegio. Entonces también hay que entender, ¿verdad?, que como también hay miembros que a propósito llegan a difamar a otro con tal de que se les retire de su privilegio. Entonces definitivamente debemos de llamarle la atención a un miembro que esté pecando. Pero por el otro lado, tampoco debemos creerle a cualquiera que nos traiga una queja, ya que también existen los chismosos y los calumniadores, a los cuales también hay que amonestar. Ahora, ¿quién puede amonestar? El apóstol Pablo prácticamente contesta esta pregunta en Romanos capítulo 15, versículo 14, cuando dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Según esta cita, cualquier miembro que sepa la voluntad de Dios y sea bondadoso en su manera de tratar a las personas, está capacitado para amonestar a otros. En Proverbios capítulo 16, versículo 6, lo dice en otras palabras: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. También no podemos negar que sería muy hipócrita que uno se pusiera a corregir a otros si uno está haciendo lo mismo. Para este tipo de personas Jesús dijo lo siguiente, ahí en Lucas capítulo 6, versículo 41 y 42. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Espero estar equivocado, ¿verdad? Pero yo me imagino que la razón número 1 por la que miembros de la iglesia no amonestan a los que andan en pecado es porque ellos mismos andan igual. La solución a este problema no es no amonestes a nadie para que no seas hipócrita. No, sino más bien corrígete a ti mismo y enseguida corrige a tus hermanos. Y si yo no me siento capacitado para amonestar o reprender, ¿verdad?, ¿qué hago? Entonces, hazlo saber al hermano que tú sabes que está capacitado para hacerlo. Llámese anciano, ministro u otro hermano que se vea que es celoso de las cosas de Dios. Cuando tú reportas la mala conducta de alguien al hermano indicado con la intención de resolver las cosas, nadie te puede acusar de chismoso. O lo voy a repetir. Cuando tú reportas la mala conducta de alguien al hermano indicado con la intención de resolver las cosas, nadie te puede acusar de chismoso. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 11 tenemos un ejemplo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, ¿verdad? Esto se lo dice el apóstol Pablo a los corintios. Los de la familia de Cloé le informaron al apóstol Pablo los problemas que había en la iglesia.
con el fin de resolver la situación. De la misma manera, uno no debe solapar el pecado, sino que se debe extirpar el pecado para que no siga dañando a la iglesia. Ahora, cuando no hay arrepentimiento, en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La intención de toda reprensión es que se restaure el hermano. Pero si no quiere hacer caso, ¿verdad?, ni a la iglesia entera, entonces no puede tener ningún privilegio en las reuniones. En 2 Tesalonicenses capítulo 3, la segunda parte del versículo 14 y el versículo 15 dice: señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahora bien, cuando se trata de un sinvergüenza que afecta gravemente la posición espiritual del resto de la iglesia, como en 1 Corintios 5:6, entonces hay que hacer lo que dice 1 Corintios 5:11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y en el versículo 13 concluye diciendo: quitad pues a este perverso de entre vosotros. Ahora, lo importante es esto, que en el caso aquí específico del hermano ese que estaba pecando ahí en Corinto, al final se arrepintió, que eso era el fin de la reprensión. Entonces aquí le puse: si después de esa reprensión hecha por muchos se arrepiente de veras, entonces hay que perdonarle, consolarle y confirmar nuestro amor para con él, para que no sea consumido de demasiada tristeza, ni para que Satanás gane ventaja alguna sobre la iglesia. Esto que acabo de decir lo parafraseé de lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Esperamos que haya sido de edificación, pues Dios los bendiga. Amén.